Bueno, muy bien, muy buen día para todos. Me alegra tenerlos de vuelta. La situación ha estado un poco compleja, pero espero que podamos salir adelante pronto. En principio, los que no me conocen, mi nombre es Pablo Vázquez, yo soy intensivista pediatra y soy profesor de la universidad desde hace varios años. Laboro en San José Centro, entonces no nos vemos muy frecuentemente, sobre todo con ustedes menos. Sin embargo, siempre estoy ahí para lo que necesiten. El día de hoy me pidieron que diéramos una aproximación al paciente crítico pediátrico, entonces voy a hacer una pequeña presentación. La idea es que participen un poco en la medida que puedan, me interrumpen si necesitan o no me están oyendo, no me están entendiendo, porque pues no voy a ver los controles, entonces eh, solamente estoy viendo la presentación. Bueno, me están oyendo bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, Mateo, gracias. Entonces, vamos a empezar este tema. Entonces, este es un tema pues que es muy largo y muy extenso, pero a mí me gusta enfocarlo en algo que sea muy práctico para ustedes, pensando, digamos, en ya cuando vayan a ejercer, ahora que van a empezar a ver pacientes otra vez, tengan una primera aproximación siempre crítica en los ojos, para que no se les olvide nunca. Entonces vamos a hacer primero un casito y mientras vamos haciendo un causito nos vamos a ir hablando de las diferentes partes que tiene la aproximación al cuidado crítico pediátrico, específicamente un tema que me apasiona mucho, que es la aproximación basada en el triángulo de aproximación diagnóstica, pero también vamos a hablar algo de evaluación secundaria y de las estrategias sample. Luego tengo un segundo caso para que lo desarrollemos entre todos, para que veamos a ver si hay alguna duda o algo que no queda claro dentro de este tema. Entonces, imagínense este caso, ¿cierto? Ustedes están en su puesto de salud porque se van a hacer su rural y les llegan una paciente de 5 meses que la trae la mamá en los brazos y ella refiere que la niña estaba perfecta dormida en su cuna, pero cuando fue a darle su tetero a 3 horitas de la última vez que la había visto, no la encontró que no despertaba. Entonces, obviamente, ella se asustó, se paniqueó, ¿cierto? Ustedes también empiezan a acelerárseles el corazón, el susto que les da que saben que están potencialmente ante un paciente crítico y empieza el cerebro a tratar de manejarlo lo más rápido posible. Entonces, esta estrategia les va a permitir una aproximación ordenada a esto. Entonces, generalmente ustedes lo primero que piensan es, si alguien les dice que no responde al llamado, ustedes deben pensar, este es un paciente inconsciente en el que tengo que iniciar una estrategia de reanimación bajo, digamos, la técnica BLS o PALS, ¿cierto? O sea, reanimación avanzada y básica, o es un paciente que sí responde al llamado, pero está críticamente enfermo, ¿cierto? Porque pues que le digan a uno que un niño súbitamente no se despierta, pues es una cosa muy urgente. Entonces, esta es la primera pregunta que se tienen que hacer, porque si el paciente no responde al llamado, o sea, si es un paciente que está inconsciente, ese paciente tiene que activarse a través de los códigos de reanimación y ustedes van a aprender a hacer reanimación en estos cursos muy detallados. Probablemente ustedes ya han hecho un BLS y saben cómo es la aproximación inicial, inclusive para los niños. Pero si no, pues es parte, digamos, del entrenamiento que ustedes deberían tener obligatorio para poder trabajar con niños, ¿cierto? Ustedes toman la paciente y la ponen en una camilla y la ven moverse y abrir los ojos. Entonces ustedes, pasa el primer susto, estaba realmente, o la mamá contaba que estaba inconsciente, pero en realidad en este momento ya está consciente. Entonces ustedes dicen, bueno, esta paciente todavía potencialmente puede estar muy enferma, pero ya no está inconsciente, ya no es un algoritmo de reanimación, ya no me toca ir a buscar hacer compresiones, adrenalina, llamar a todo el mundo, intubarla, nada de esas cosas por ahora. Pero digamos que aproximarse a estos pacientes de forma ordenada también es muy importante porque es lo que va a evitar que estos pacientes evolucionen a paradas cardíacas. Recuerden que los pacientes pediátricos, la gran mayoría avisan antes de entrar en paro. Entonces, el secreto del éxito de la reanimación en los niños no es la reanimación en paro, es la reanimación antes de que lleguen a un estado de paro. Entonces, aquí es donde tienen que ponerle mucho cuidado a estos pacientes. Entonces, claro, ustedes dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? Entonces, para eso se inventaron una cosa que llaman el triángulo de aproximación pediátrico. La forma fácil de entenderlo es una orientación basada solamente en lo que ustedes logran percibir con los ojos, o sea, ustedes en este momento no están interrogando mamá, no están examinando niño, es sin las manos, están tomando decisiones críticas de si este paciente necesita atención inmediata, prioritaria,
o puede pasar un poquito de tiempo. Y generalmente, para que no se les olvide, esta decisión debe tomarse en menos de un minuto, ¿cierto? O sea, es una decisión que se toma muy rápido. ¿Listo? Esta se la inventaron en el año 2000 para la Academia Americana de Pediatría y fue inventada inicialmente para proveedores prehospitalarios. Era para darle algunas herramientas a al personal prehospitalario para tratar de que no se les pasaran niños que estaban muy críticos, pero todavía no estaban en paro y que de todas maneras actuaran con la misma premura y la misma necesidad. Es un evento que, como les dije, debe hacerse entre 30 y 60 segundos y es puramente visual y auditivo, o sea, no incluye hacer examen físico y está básicamente dado para que ustedes puedan dar una impresión general y muy importante, puedan hacer una caracterización fisiológica del estado del niño para saber en dónde lo deben atender o qué deben hacer, ¿sí? Esto intenta reemplazar o intenta, digamos, potenciar una cosa que en medicina aprendemos con los años, que todos llamamos el instinto médico, lo que la gente dice un pálpito, ¿cierto? Es esa cosa que uno debe al niño y sabe que está muy malo y sabe que lo tiene que atender rápido, pero si alguien le pregunta por qué, pues a uno como que le cuesta trabajo poner, digamos, de forma precisa y objetiva qué es lo que vio que le produce una mala sensación a ese niño, esa sensación de que algo está mal. Esa es una sensación que se ha tratado de estudiar mucho, se sabe que existe, se sabe que los médicos la desarrollamos, pero es bien difícil ponerla en términos objetivos. Uno de los intentos es hacer esto, que es el triángulo de aproximación, que le da a uno un poquito de objetividad, sobre todo mientras ustedes adquieren la experiencia, ¿cierto? Si cuando ya tengan 60 años de ejercicio médico, probablemente el pálpito le tengan ustedes mucho más confianza, pero ustedes que están aprendiendo, que hasta ahora están desarrollando sus habilidades, a veces sienten que el instinto les pueda fallar. Entonces quieren tener algo que sea estructurado, que sea bien organizado para que les funcione bien. Entonces este triángulo de aproximación pediátrica es una de esas buenas cosas que uno debe aprender para la vida. Está basado en estos tres grandes pilares. Un pilar que llamamos apariencia general, que aquí en Bogotá diríamos la pinta, como luce el peladito, ¿cierto? Una parte que está dedicada al trabajo respiratorio y una parte que está enfocada como a la circulación basada, digamos, en la inspección visual de la piel. ¿Listo? En principio, ¿por qué es tan interesante? Porque uno podría dar estados fisiopatológicos grandes, ¿cierto? Uno podría decir que cuando ven un paciente que tiene una buena apariencia general y solo tiene alteraciones del trabajo respiratorio o la circulación, ese paciente está potencialmente estable, ¿cierto? Porque no compromete su apariencia, lo cual me da tiempo de hacer una historia clínica completa, establecer las causas, generar un plan, hacer una hipótesis, ¿sí? No quiere decir que no sea un paciente de urgencias, es un paciente probablemente que está en un servicio de urgencias o les consulta en un servicio de urgencias, pero les da tiempo suficiente a organizar una historia clínica y una idea muy bien de la hipótesis que tienen, inclusive de pronto pedir algunos exámenes antes de tomar una decisión de cómo lo van a manejar, ¿cierto? Mientras que si ustedes tienen el compromiso en la apariencia o, esperen, yo pongo aquí el punterito, compromiso en la apariencia o tienen una enfermedad de estos dos lados simultáneos, o sea, trabajo respiratorio y problemas de circulación, ese paciente está potencialmente inestable. O sea, ese es un paciente que no me puedo sentar tanto tiempo a hablar de historia clínica, sino que realmente tengo que empezar en la medida que voy inspeccionando y voy viendo cosas, ir solucionando o ir generando intervenciones. Entonces se vuelve ya un escenario de reanimación. Y si definitivamente está comprometida la apariencia más alguno de estos o los tres, pues definitivamente este paciente está inestable y tengo que ir rápidamente a un sistema de reanimación, activar probablemente un código de atención para este paciente para que muchas personas me ayuden y podamos entre todos ir ayudando y haciendo las cosas básicas que necesite mi paciente. ¿Listo? Entonces, esta es una de las grandes utilidades del triángulo de aproximación. Vamos a ver cómo se lee cada uno. Entonces, en apariencia general, lo más importante es que entiendan que esta es la más importante de todos, porque realmente refleja el impacto de que está teniendo sobre el sistema cerebral. Y el sistema cerebral tiene la ventaja que es muy sensible a cualquier cambio hemodinámico o cardiovascular que esté sucediendo por cualquier etiología, ¿cierto? Y se compromete en muchos escenarios, se compromete por problemas de perfusión, por problemas de oxigenación, porque está ventilando mal el paciente, porque hay un error en la homeostasis, digamos, por ejemplo, metabólica de ese paciente, o realmente la alteración está sucediendo originalmente en el cerebro y está partiendo de una disfunción cerebral primaria. Entonces no importa cómo llegue uno a esto,
pues realmente este paciente por muchos caminos compromete su apariencia general. Es ese que dicen el niño no se ve bien o se ve tóxico, tienen digamos como muchas formas de interpretarlo con lo que llaman el pálpito. Desde el punto de vista de la apariencia, entonces lo que vemos desde lejos es cómo está el tono de ese paciente, ¿cierto? Es un niño que se ve sentado, que está sentado en una silla, o es un niño que está tirado en los brazos de la madre y como que se le derrama el niño, ¿cierto? Que tiene como mal tono, está todo en extensión, no está adecuadamente flejado, ¿cierto? Acuérdense que a ciertas edades, por ejemplo, los bebés chiquitos tienden a estar flejaditos, a estar con los brazos en flexión, las piernas dobladitas, uno no tiende a estar como tan extendido y tan quieto, ¿cierto? Y en los niños más grandes, pues el tono general lo pueden ver si está sentado, si está, se puede poner de pie o tiene algún problema para eso. Cómo está interactuando con el médico o con la familia, digamos, ese contacto que uno hace con los ojos en los seres humanos y uno ve cómo la persona contacta con uno, y eso lo ven ustedes desde bebés, ¿cierto? Desde un bebé de un mes en adelante ustedes ya ven que las personas son capaces de contactar con la persona que les está hablando. Entonces, ese niño que no se contacta, que tiene como la vista perdida y eso, ese es un niño que tiene problemas en la apariencia general, ¿cierto? En bebés y en niños pequeños, una de las cosas que uno detecta como alteraciones en la apariencia es ese niño que está irritado, lo insoportable, que no nada lo calma, que la mamá trata de ponerlo en los brazos y el niño sigue llorando, que realmente no tienen cómo controlarlo o cómo contenerlo. Ese es un niño que puede ser ese cambio, puede ser por apariencia general, ¿cierto? En un niño más grande será algo más como la orientación, que ustedes lo ven y no parece estar, no saber dónde está, qué está haciendo, no está comportándose apropiadamente para su edad. Cómo fija la mirada, que es parte de la interacción, y en el llanto o el lenguaje, ¿cierto? Si es un niño que habla o está diciendo bobadas, o es un llanto que es anormal, que es todo el tiempo, que a pesar de que no está con dolor, o si tiene dolor, digamos, está muy alto. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar en que la apariencia de ese niño no es normal. Y lo único que la catalogamos es normal o anormal, ¿cierto? Siento que ese paciente tiene un problema en su apariencia o no veo nada y está todo perfecto, ¿sí? Si hay una de estas cosas, debo pensar que tiene problemas de la apariencia. Puede que me equivoque, acuérdense que esto lo que estoy haciendo es un momento inicial muy visual, muy lejos, y en este caso es preferible exagerar y después arrepentirse que dejar pasar cosas, ¿sí? Entonces, en este punto tienen que ser como muy sensibles y notar estas pequeñas sutilezas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, el caso de la niña que les llegó, ustedes la ven y tiene una buena postura, está arropadita, en flexión, ¿cierto? Cuando la mamá le hace caritas, la mamá ven cómo se interactúa con la mamá y se conectan las dos, e inclusive la oyen balbucear y está balbuceando así tranquila, sin ningún problema, ¿listo? Entonces, en esos escenarios dicen ustedes, bueno, ya estoy más tranquilo, pareciera que esta bebé no tiene comprometida la apariencia, entonces voy bien, ¿listo? Luego entonces paso a la circulación. Acuérdense que hoy en día nos preocupa más la circulación que la respiración, ambas muy importantes, pero acuérdense en orden siempre en la cabeza, siempre primero la circulación que la respiración. En principio, ¿qué van a buscar aquí? Reflejos de la alteración de la perfusión, ¿sí? Acuérdense que la perfusión de la piel es una muy buena subrogado de cómo está perfundiendo sistémicamente el paciente, en la medida en que si la perfusión sistémica está mala, la perfusión de la piel está mala. Lo que pasa es que hay muchos escenarios donde la perfusión de la piel está mala, pero es porque uno tiene mucho frío o porque tiene una fiebre o alguna otra cosa. Pero en este caso que ustedes están haciendo la programación inicial, toda alteración de la perfusión que vean en la piel, ¿cierto? Ustedes van a asumir que es anormal. Los patrones que usualmente vemos son este que llaman el patrón moteado, que es esta como zonas, digamos, que se ven pálidas alrededor de zonas eritematosas, ¿cierto? Yo sé que ustedes han visto muchas personas que en su contexto normal, sobre todo los que son muy blanquitos, que a veces uno los ve con este patrón moteado cuando hace mucho frío, pero en principio, si ustedes no conocen al paciente, pues asuman que este patrón de alteración en la perfusión, ¿cierto? Es un patrón anormal, entonces deben detectarlo como tal. Lo otro que pueden ver es palidez, ¿cierto? O cianosis, entonces acuérdense que el sitio para ver la palidez suelen ser las escleras de los ojos, entonces ustedes le pueden mover así o desde lejos como lo ven, ¿cierto? Y en la boca ver si lo ven cianótico, si lo ven morado, ¿cierto? Si lo ven con este colorcito como de buena calidad, dicen, pues aquí no parece que haya anemia, en cambio en este caso sí hay anemia y la anemia
es muy marcada, ¿cierto? O, por ejemplo, la cianosis. Miren cómo este niño, uno no sabría muy bien qué es lo que tiene porque no está seguro si se está conectando, pero sí ven claramente que la apariencia de los labios no es como rosada típica como uno se la imagina, sino si lo le ve como una palidez muy marcada en las palmas, ¿cierto? En los labios, ¿cierto? Si le abriéramos los ojos, probablemente estarían los ojos, entonces es un niño que está con alteraciones de la circulación por alguna razón y debo activar mi alarma y decir, bueno, aquí hay un compromiso también de la circulación, ¿cierto? El caso de nuestra niña, entonces ella no estaba palidita, no estaba cianótica, no se veía moteada, entonces ustedes ya ahora sí se relajan un poco más, dicen, bueno, esta paciente ya parece estar estable, yo como que ya, ahora sí me puedo tomar el tinto y venir a hablar con la mamá, o me puedo tomar ya más mi tiempo como me gusta, así despacito, no en esta cosa con el corazón saltado. Y luego entonces vendría a ver la parte del trabajo respiratorio. Entonces acuérdense que en el trabajo respiratorio vamos solamente a hacer o vamos a oír, digamos, lo que se pueda oír externamente, digamos, no vamos a utilizar aparatos y vamos a ver, digamos, también la respiración, digamos, levantando un poco la camisa y eso puede ser, o el niño que está desnudo, pues verlo desnudo y vamos a buscar estas cosas. Entonces, en las cosas que uno puede oír de lejos, acuérdense que lo que siempre es más llamativo son los estridores, ¿cierto? Los quejidos y las sibilancias. Yo a veces siento que uno no ha oído del todo siempre esto, entonces yo les traje aquí algunos ruidos, espero que vayan a funcionar. Como buena acción, no siempre funciona. Espérenme a ver. Hasta esta mañana funcionaban, ya. Entonces miren. Entonces ese es típicamente un estridor, no se les olvide nunca, ¿no? El estridor hace referencia a que hay un problema en la vía aérea superior, ¿cierto? O hay inflamación, hay edema laringio, hay un cuerpo extraño, ¿cierto? Cualquier cosa, una quemadura, por ejemplo, ¿sí? Entonces es un sonido que ustedes no van a oír con mucha frecuencia, pero es muy característico, entonces es muy importante que ustedes lo tengan en su arsenal de cosas que conocen para que no se les vaya a pasar nunca. Este, que es muy típico de los niños pequeños, es la forma como los niños pequeños atrapan aire para evitar que se colapse el pulmón y se manifiesta sobre todo cuando hay enfermedad pulmonar. Obviamente, cierto quejido tenemos derecho todos, digamos que uno se puede quejar de vez en cuando, los bebés pequeños tienden a quejarse un poquito más, pero cuando ya lo oyen que es como muy repetitivo y muy frecuente, es un signo de alarma de que hay un problema para respirar. Les voy a poner el sonido. Profe, Dime, es que no los escuchamos. ¿solo lo digo yo? Sí, señor. Ay, qué triste. Después nos podría mandar o algo. En esta dirección que ven aquí, este que dice RAL Canadá, ahí saqué estos. Entonces, por eso les puse, porque yo sé que a veces pasa que uno no oye, entonces, por eso les dejé la dirección. Entonces, copien esta Listo, profe. dirección y ahí van a ver ejemplos de todas estas cosas. De ahí lo saqué. ¿Listo? Yo sabía que eso de pronto a veces no funcionaba, esto de las cosas virtuales todavía no se dan. Bueno, y aquí había una sibilancia, yo sí la oigo. Esperen, quito el audio a ver si de pronto se oye. No, ahora no la oigo ni yo. Bueno, ni modo. Entonces métanse en esa paginita hay muchos ruidos respiratorios de muchas cosas. A mí me parece que uno, digamos que, pues si uno sí quisiera que uno poder ver pacientes de todo y poder ver, digamos, en su práctica clínica esto de todo, pero a mí me pasó que muchas veces hasta que no fui grande ya no vi ciertas cosas. Y en cambio tener un diccionario de ruidos es muy interesante porque ustedes, por ejemplo, pueden auscultar a un niño y decir, a mí esto me suena y empiezan a compararlo con ese diccionario y dicen, esto es tal cosa, ¿sí? Entonces a mí me parece que es un muy buen entrenamiento y es importante que lo hagan, ¿sí? Obviamente, pues es una habilidad que uno va adquiriendo con los años, pero es importante que haya alguna manera de aprender. En posiciones que van a ver posiciones como esta, que es lo que llaman la posición de trípode o la posición de olfateo. Entonces ustedes ven que este niño, uno no se sienta así normalmente, o sea, si ustedes conocen a los adolescentes, lo que usualmente hacen es que se escurren en la silla, ¿cierto? Entonces, ver que un niño se sienta hacia adelante en el borde de la silla, que se apoya a las rodillas y que trata de sacar como la nariz hacia adelante,
Eso típicamente es un signo que se llama el signo del olfateo, y usualmente es una forma que tiene el niño para abrir su vía aérea, ¿cierto? ¿Para qué? Porque tiene dificultades para entrar el aire, ya sea porque la vía aérea superior está comprometida o a veces porque la vía aérea inferior, y él trata, digamos, de con esta posición mejorar su forma de respirar, y esta es muy característica. En niños más pequeñitos, digamos que lo que vemos a veces es más como esta posición como de pico, como si estuvieran haciendo pico, como dicen las mamás, ¿sí? Entonces es un niño que típicamente está acostado, pero que trata de levantar un poco la cabeza hacia arriba, ¿cierto? Y como que saca la punta de la nariz hacia adelante. Eso típicamente lo que está haciendo es permeabilizar la vía aérea superior, y es un signo de que hay una obstrucción de la vía aérea alta y el niño se está tratando de defender. Traten de no quitársela, ¿cierto? Porque es que yo siento que se ausculta mejor más acostado, no sé qué, porque esto es lo que les está salvando la vida en ese momento. No olviden los tirajes, ¿cierto? Acuérdense que los tirajes se pueden ver desde las zonas subesternales, sifoideas, intercostales, supraesternales o inclusive supraclaviculares. En la medida en que uno utiliza más músculos de abajo hacia arriba, pues es más severa el compromiso. Y ustedes han visto que muchas escalas intentan clasificar la severidad, la dificultad respiratoria basada en el número de compromiso de estos órganos que ustedes ven. Entonces, entre más haya, mejor, más severidad hay y más seguros están. También recuerden que a veces es más fácil verlo en los niños pequeños, inclusive los neonatos uno a veces los ve de forma natural, algo de tirajes subcostales e intercostales. En cambio, en los adolescentes es raro ver, tiene uno que estar muy pendiente y verlo como muy en detalle porque es mucho más sutil. Entonces, en la medida que el niño es más grande, los tirajes se vuelven un signo menos confiable de dificultad respiratoria, aunque está presente. Es más que nos toca con mayor habilidad ver la dificultad porque no es tan evidente, tan marcada. Cuando sí es severa, pues se ve mucho en todas las edades, ¿cierto? Recuerden también el aleteo nasal, que es un signo de dificultad respiratoria, y la disociación toracoabdominal, que es cuando el niño respira más con la panza que con el pulmón, y uno lo ve como que la panza se mueve discrepante del tórax. Eso es un signo de que la dificultad está muy severa, y generalmente son signos ominiosos de insuficiencia respiratoria. En el caso de nuestra niña, ella sí tenía comprometido el sistema respiratorio, tenía quejidos, entonces ustedes la oían que hacía quejidos, tenía algo de aleteo nasal, ¿cierto? Y tenía tirajes intercostales y subcostales. Entonces, pues ahí ya no están tan contentos, pues porque la niña sí está enferma, les va a tocar iniciarle manejo, hospitalizarla, hacer papeles, esas cosas que no nos gusta hacer tanto. Entonces, nuevamente revisemos cómo podemos hacer las categorías. Sánchez Cabrera, que escribió hace unos años un texto muy bonito sobre la categorización del triángulo de aproximación diagnóstico, hizo un ejercicio muy bonito, y es que no solamente clasificó el triángulo de aproximación entre estable, potencialmente inestable e inestable, sino que intentó darle estados fisiopatológicos para que también les sirviera un poco a ustedes para orientar la aproximación sindromática de ese niño, ¿cierto? Entonces él decía que uno puede tener, si tiene compromiso solamente de la apariencia, pero la circulación de la piel y el trabajo respiratorio están bien, ese paciente probablemente lo que tiene es una disfunción cerebral primaria, ¿cierto? Y es generalizada. Entonces este es el paciente que ustedes tienen que ir a buscar una enfermedad primaria del cerebro, ¿cierto? No tienen que ponerse a pensar que el paciente tiene una neumonía ni nada de esas cosas, sino que probablemente esto sea una enfermedad primaria del sistema nervioso central. Y lo saben porque el trabajo respiratorio y la circulación están bien, ¿listo? Causas, por ejemplo, hipoglicemia en los niños chiquitos, intoxicaciones de muchos tipos, y los niños que han sufrido trauma, ya sea accidental o sea, digamos, no maltrato o cualquier otra causa, pero digamos son las tres causas grandes que uno no se le deben olvidar cuando vea una disfunción cerebral primaria sin nada más. Sobre todo están los niños pequeños, pero digamos que en general es una buena aproximación para que no se les olvide nunca. Si en principio, obviamente no olviden que como tiene comprometida la apariencia, este es un paciente potencialmente inestable. Si el compromiso es solamente del trabajo respiratorio, como el caso de la niña que estamos viendo, pero tiene muy bien la apariencia y la circulación de la piel, pues estamos ante un cuadro de dificultad respiratoria, un síndrome de dificultad respiratoria. Aquí caben todas las enfermedades respiratorias de la infancia que ustedes conocen. Pueden ser de vía aérea superior, de vía aérea inferior, ¿cierto? Que pueden tener patrones obstructivos o son enfermedades de parénquima como neumonías, ¿cierto? O aspiración de un hidrocarburo, alguna cosa más rara, edema pulmonar de las alturas, hay muchas cosas.
Pero en principio todos se caracterizan porque la enfermedad está primariamente en la vía respiratoria y no está generando compromiso del sistema circulatorio, por tanto no está comprometiendo la apariencia y tampoco está comprometiendo la oxigenación y la ventilación y por eso no compromete la apariencia. En este caso, pues sería un paciente estable que les da tiempo suficiente para que estudien la causa por la cual están viendo este compromiso. ¿Listo? El otro escenario sería un paciente que ya está en insuficiencia respiratoria. Entonces, a veces la gente confunde un poco el término de dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. Entonces, insuficiencia, como su nombre lo dice, es que ya no alcanza, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿cómo lo ven? Pues están viendo la manifestación del trabajo respiratorio, pero en este momento ya ven impacto sobre la apariencia, o sea, que el niño empieza a tener dificultades en su apariencia porque le falta el oxígeno, le falta la ventilación, está comprometiendo el sistema circulatorio, ¿cierto? Cualquiera de las causas. Las enfermedades son las mismas, es vía aérea superior, vía aérea inferior, es obstructiva o parenquimatosa, pero este paciente sí está inestable y hay que ir actuando rápidamente sobre los diferentes órganos para tratar de revertir este proceso que puede llevarlo a una parada cardíaca. Entonces, por eso es tan importante tener la clara diferencia en la cabeza entre lo que es dificultad respiratoria e insuficiencia respiratoria. Y el secreto está en si compromete o no la apariencia del niño. Por eso ustedes han visto mucho en las escalas de severidad que hablamos de la apariencia neurológica del niño como uno de los signos de severidad. En el caso en que se comprometa solamente la circulación de la piel, ¿cierto? Pero la apariencia y el trabajo estén bien, lo que yo generalmente les digo, y ahí discrepo un poco de Sánchez Cabrera, y es cuando uno tiene solo problemas de perfusión, pero la apariencia está perfecta y el trabajo está normal, casi siempre no es nada. O sea, no es una enfermedad grave. Es un paciente que está con diarrea y un poquito deshidratado, es un paciente que tiene fiebre o es un paciente que tiene un poquito de hemorragia pero no lo está inestabilizando. No quiere decir que no tenga enfermedad, claro, está enfermo, pero no es algo que lo está llevando a un estado de alteración hemodinámica. Les da un poco de tiempo, está dentro de los grupos de los estables, pueden pensar, pueden tomar un cuadro hemático, pueden buscar en una anamnesis bien a ver si encuentran de dónde está sangrando, si porque es la causa de la fiebre, si la deshidratación le pueden inclusive probar una tolerancia a la vía oral, ¿cierto? Entonces este paciente tiene cositas, pero no nada que le amenazca la vida, ¿cierto? A diferencia de cuando ustedes vean un paciente que tiene problemas de circulación, pero que impactan sobre la apariencia, porque eso es la definición misma de choque, ¿cierto? Y si ustedes tienen choque, este paciente pues, está inestable y necesita reanimación urgente, ¿cierto? Acuérdense, no se les olviden nunca, la causa más importante de choque en niños sigue siendo la sepsis, ¿cierto? Y la sepsis es una de las cosas que más mata en el planeta, es muy importante que la sepan manejar y la actúen rápidamente. Crean que la sepsis es como un, digamos, debe hacer parte de los códigos de reanimación. Esto no es para esperar un poquito, para hacer una historia clínica de 2 horas, ni nada de esas cosas, sino es algo que hay que actuar rápidamente. Pero no olviden también que uno puede tener choque por otras causas. Uno puede tener choques hipovolémicos por deshidratación, por hemorragias, puede tener enfermedad primaria del corazón, porque tiene una miocarditis, porque hizo un infarto, porque tiene una coronaria normal, ¿cierto? Cosas más raras, una arritmia, ¿cierto? O puede tener una enfermedad obstructiva porque tiene una cardiopatía, porque tiene asma, porque tiene un taponamiento cardíaco porque se pegó en el pecho, alguna cosa, digamos, importante. Y obviamente este hace parte de los inestables. Y si tiene comprometidas las 3, pues eso es una falla cardiorrespiratoria y se maneja, a pesar de que el paciente no esté inconsciente, como si fuera un paro cardiorrespiratorio y va a reanimación pediátrica y toca ser súper agresivos con el manejo y buscar, digamos, la causa por la cual está potencialmente inestable. En estas pues están todas las anteriores que han progresado más avanzadamente. Lo ideal sería no llegar a este punto y realmente el secreto del manejo de los niños críticos es prevenirlos y la mejor forma de prevenirlos es que las personas que están en los servicios de urgencias o los servicios básicos sean muy hábiles para detectar estos momentos, puedan actuar rápido y eviten que progresen las fallas orgánicas, ¿cierto? A diferencia de los adultos, los niños fallan de forma progresiva. Entonces volvamos a revisar nuestro caso. Nuestro caso tiene dificultad respiratoria porque tiene compromiso del trabajo respiratorio, pero no tiene problemas de la apariencia ni tiene problemas de la circulación. ¿Listo? Entonces, una vez hemos definido cómo son los casos, empezamos al siguiente punto, que es lo que se llama el ABCDE o lo que llamaríamos manos a la acción, ¿cierto? Y es, ahora vamos a hacer una anamnesis dirigida, ¿cierto?
pero que simultáneamente va a generar intervenciones en la medida que detectamos anormalidades. Porque acuérdense, estamos frente a un paciente que está potencialmente inestable o inestable. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos en la A? En la A nos enfocamos en pensar en si la respiración que está haciendo este niño es adecuada, suficiente y bien hecha, ¿cierto? En eso, ¿qué cosas tenemos que recordar? Recordar mucho la vía aérea, ¿cierto? Acuérdense que los niños tienen una vía aérea que es susceptible a que se colapse, susceptible a que se tape, ¿cierto? Porque está chiquita, porque es anormal, porque tiene forma de embudo, porque los niños son muy cabezones, porque la nariz todavía es muy chiquitica y no pasa bien la nariz, entonces a uno se le tapa la nariz y se muere, ¿cierto? Porque somos respiradores nasales obligados los bebés. Esa lengua tiende a ser todavía muy grande para el tamaño de la boca, entonces les incomoda, les obstruye la vía aérea si hay cambios de la conducta. Acuérdense que la laringe tiene forma de embudo y acuérdense que el tórax todavía es muy inmaduro, que tiene muy alta distensibilidad, entonces se colapsa con facilidad, ¿cierto? Que necesitamos mucho más respiraciones para mantener una oxigenación constante. ¿Qué puedo hacer en el A para tratar de revertir este fenómeno mientras voy viendo lo demás que sigue? Entonces, acuérdense de lavados nasales, ¿cierto? Dijimos que la nariz es muy importante en los lactantes, entonces un niño puede pasar de tener dificultad respiratoria severa a estar tranquilo solamente porque le falta un lavado de nariz, porque tiene la nariz tapada. A diferencia de ustedes que pueden respirar por la boca, ellos no lo hacen tan bien y entran en dificultad respiratoria. Entonces, una de las cosas que uno debe pensar rápidamente en un paciente que está inestable, que tiene problemas de respirar y ustedes sienten o ven que la nariz está tapada, es destaparla rápidamente. Acuérdense de la posición, entonces hay posiciones en las cuales podemos respirar más tranquilos y si llegara a ser el escenario, pues es posible que este paciente necesite maniobras avanzadas de la vía aérea para despejar la vía aérea ya de forma dirigida. Una de las cosas que a veces vemos en niños pequeños es que la gente a veces tiende a sobredistener mucho a los bebés. Tienen la sensación de que la mejor forma de respirar la vía aérea es como estar echado hacia atrás y hacia arriba, como si eso le despejara a uno la vía aérea. Si ustedes ven aquí el dibujo, ustedes ven que cuando uno hiperextiende el niño y pone demasiado hacia atrás el occipucio, lo que termina haciendo es un colapso de la vía aérea en estas zonas, ¿cierto? Porque han levantado demasiado la cabeza y desorientan la vía aérea, ¿cierto? Si ustedes la ponen demasiado cortica, ¿cierto? O no levantan la vía aérea y dejan el mentón pegado, pues eso también colapsa la vía aérea en estas zonas porque el paciente no puede respirar. Entonces lo que hay que encontrar es el punto perfecto. El punto perfecto es una orientación paralela perfecta con el cuerpo. Ustedes ven que el paciente no tiene la nariz echada para atrás, la tiene echada es para arriba, ¿cierto? Lo que hay que hacer es esta posición de acá. Ustedes lo ven, el niño está echado como hacia adelante, como si estuviera haciendo piquito, ¿cierto? El pico de la nariz es el punto más alto que ustedes ven. Ustedes ven que no está echada para atrás la nariz, ¿cierto? Sino que ven está echada hacia adelante. Sí está abierta la vía aérea, pero no está hiperextendida. A veces fallamos mucho en la posición de los niños porque creemos que es simplemente echar para atrás porque como el occipucio es grande, a veces para lograr esta posición el punto ideal es poner un poquito de algo detrás de los hombros para que levante un poquito el occipucio, más que poner algo en el occipucio, y generalmente no es tan grande, porque si es demasiado grande, echa el occipucio demasiado para atrás. En respiración, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar que la ventilación que está haciendo ese niño no sea demasiado trabajosa, ¿cierto? Y además de eso, sea efectiva. Entonces aquí revisamos ya la frecuencia respiratoria, miramos o cuantificamos el esfuerzo que está haciendo esa mecánica pulmonar, auscultamos y percutimos el pulmón para ver cómo está entrando el aire, ¿cierto? Y miramos el compromiso de la cianosis ya a través de los pulsoxímetros cuando lo tenemos disponible, y si no tenemos disponible, pues seguimos mirando el color de la piel. ¿Qué intervenciones podremos hacer sobre la respiración? Podemos hacer oxigenoterapia, ¿cierto? Que es aportar oxígeno a fracciones inspiradas de oxígeno más altas de lo que hay en el ambiente, tratando de mantener una buena oxigenación. Si eventualmente esto no es suficiente por las características de la ventilación de este niño, entonces tendremos que ayudarle también a respirar, entonces tenemos que impactar la mecánica pulmonar y lo podemos hacer de forma no invasiva, ¿cierto? A través de una máscara con una bolsa autoinflable o con un sistema Jackson, o definitivamente tenemos que avanzar la vía aérea y poner un aparato para que le ayude a respirar. Inclusive en algunos escenarios de alto nivel, pues hoy en día se piensa también en la circulación extracorpórea como una técnica de rescate en reanimación. Obviamente son grandes centros que mueven muchos casos. Aquí en Colombia digamos que no es frecuente que utilicemos esto como primera línea, pero en algunas partes del mundo ya se habla de esto.
Para poder, digamos, uno decir algunas cosas sobre estos factores, pues uno tiene que tener patrones de referencia. Entonces siempre deben ustedes cargar en alguna parte una tablita como esta que les diga cuánto es normal para cada una de las enfermedades, ¿cierto? Cuánto es normal en un lactante respirar, cuánto es normal en un niño, cuánto es normal en un preescolar, a la edad escolar, estos son los valores. Muchas veces lo que aprendemos es a ver en qué punto ya está la frecuencia demasiado alta o es demasiado anormal. Entonces ustedes ven estos puntos de corte, ¿cierto? Que también pueden servir, pero usualmente también es importante aprender a saber qué es normal y qué no es normal, no solamente saberse el valor alto, porque a veces los ven respirando 30 y no saben si eso es normal o eso es anormal. Entonces tengan estas tablitas a mano, tengan un sitio donde las puedan tener para que todo el tiempo puedan buscar este tipo de información. Para la C, entonces vamos a enfocarnos en frecuencia cardíaca, en presión arterial y en perfusión sistémica. La frecuencia cardíaca es un muy buen índice de que algo está sucediendo. Cuando ustedes ven que un niño está taquicárdico, casi siempre hay algún problema, entonces es importante haber revisado a este paciente. Cuando el problema es de presión arterial, generalmente es un fenómeno muy tardío, muy severo, que usualmente algo se nos pasó antes o llegó muy tarde el muchacho. Sin embargo, pues si hay presencia de fenómenos de presión arterial anormal, pues es importante que las hayan medido, los hayan detectado y los estén manejando. Entonces, no olviden nunca que esto también es importante. Pero realmente el que más importante para pediatría, yo creo que para adultos también, pero digamos que no deben olvidar nunca y que a veces logramos obviarlo un poco porque como no es un número, entonces no nos gusta tanto, que son los fenómenos de perfusión, ¿cierto? Y lo que estamos buscando es signos de alteración de la perfusión sistémica, que se puede ver en la piel, ¿cierto? A través de la perfusión de la piel, es un niño que perfunde demasiado rápido, perfunde demasiado lento, ¿cierto? O a través de los pulsos, se ve una gran variabilidad entre los pulsos periféricos y los centrales, los pulsos periféricos son débiles o son saltones, ¿cierto? Pero recuerden también que es un signo indirecto de perfusión, su nivel de conciencia, su gasto urinario, ¿cierto? Entonces hay más cosas de las que nos podemos pegar para decir este paciente está teniendo problemas de perfusión. No necesariamente clasificarla, pero por lo menos detectarla. Nuevamente, ¿qué van a necesitar? Alguna tabla que les diga que es normal. Si uno no está acostumbrado a ver niños, a veces lo asusta mucho ver una frecuencia de 180, 170 en un niño de 6 meses y puede ser que en principio sea relativamente normal. Entonces tengan en algún momento alguna tabla, sepan la diferencia, cuáles son los promedios, ¿sí? Y lo mismo para las tensiones arteriales. En niños usamos mucho esta fórmula de 70 más la edad por 12 en años por 2, que les sirve de niños de 1 a 10 años. Esto les habla del percentil 5 de la tensión arterial. En lactantes menor de 70 ya consideramos anormal y en 60 y en las neonatos nacidos a término menos de 60. Los a término se utiliza otros tipos de varoles, pero digamos que eso no los verían en una consulta habitual de pediatra. Los niños mayores de 10 años ya se comportan como los adultos, usamos presiones arteriales de adulto. ¿Listo? Entonces todas estas cosas tienen que tenerlas, tómenle fotico, cárguenlas en el celular, en alguna parte para que ustedes puedan tener patrones de referencia normal, o en un libro, o en una aplicación, alguna cosa. ¿Listo? Recuerden, muy importante, la técnica de palpación de los pulsos. Acuérdense que en los niños pequeños el pulso más fácil de palpar es el braquial, en los niños grandes el carotidio, y el femoral a veces es importante para diferenciarlo de los pulsos carotidios por si hay algún problema en el sistema aórtico distal, si hay una coartación, si hay un aneurisma, si hay algún problema abdominal que está disminuyendo los pulsos. Entonces aprendan a contar. Así se toma el pulso braquial, traten de no usar el dedo gordo, sino los dedos del centro, abren la cara interna del brazo, tocan y generalmente ahí sienten el pulso, pegadito, digamos, a la axila sobre la cara interna. El pulso carotidio, acuérdense que buscan el artillo cricoides y se hacen a la derecha o a la izquierda, dependiendo del lado que están, también con los dos dedos principales y sienten en el pulso. ¿Listo? En el femoral hacemos lo mismo, abriendo las caderas en abducción y en rotación para que exponga la ingle, ¿cierto? Y en el punto medio de la ingle usualmente van a sentir el pulso femoral. Este es más difícil de aprender a tocar. Les recomiendo a todo niño que puedan examinar por alguna razón diferente y le puedan tocar los pulsos, búsquenlos, porque es algo que hay que aprender a hacer porque no es tan fácil, ¿listo? Pero pues requiere entrenamiento repetitivo, pero por lo menos sepan cómo es la técnica. La perfusión también es muy importante. Con el estudio Andrómeda hoy en día hemos intentado
sistematizar la forma de tomar la perfusión. La mejor forma es utilizar algún instrumento de vidrio transparente que les permita revisar la perfusión antes de iniciar la prueba. Generalmente lo que más se usa son portaobjetos, pero ustedes podrían usar cualquier cosa de vidrio que pudieran tener a la mano. Ustedes ven que uno lo que hace es esperar a que blanquee bien la zona de perfusión del lecho, ¿cierto? Hasta que están seguros que ya no hay nada de circulación ahí, y luego tocan, ¿cierto? Y ven y cuentan en segundos la velocidad a la que ha terminado de perfundir. Entonces ustedes ven, por ejemplo, este niño de la izquierda, lo que estamos viendo es que le blanquean los dedos y tan pronto le sueltan, en menos de un segundo ha vuelto la circulación a la piel, ¿cierto? Entonces este es un paciente que está perfundiendo rápidamente, o sea que está pletórico. Es posible que tenga un estado de mala perfusión por perfusión rápida. Lo vemos mucho en sepsis en adolescentes. Y este, que lo vemos más típicamente en los lactantes y en los niños pequeños, desde el talón, ustedes ven que le aprietan el talón hasta que se ve blanco, perfectamente blanco, y empiezan a soltar, y ustedes empiezan a contar, y ven que le toma un montonón de tiempo, ¿cierto? Como 7, 8, 9 segundos en llegar otra vez a poner rojito toda la zona. Entonces, esto es algo que ustedes también tienen que aprender a hacer. Deberían cargar un portaobjeto, es una forma fácil de hacerlo. Ustedes van a ver que todavía no lo hacemos mucho de rutina, pero que realmente es una de las cosas que vamos a empezar a presionar para que haya una sistematización de la perfusión de los niños, porque es muy interesante. Pueden leer el estudio Andrómeda del doctor Glenn Hernández, que realmente es muy interesante. Sí, efectivamente. Profe, dime. qué pena. Una pregunta. En la parte de la perfusión, entonces, ¿qué se considera que fuera normal? ¿Como entre qué tiempos? Ah, perfecto. Entonces, en principio, lo habitual es que la mayoría de las personas tengamos más o menos alrededor de 1 a 2 segundos de tiempo de perfusión. O sea, si ustedes mismos se tocan y no están fríos ni nada, ustedes se espichan y se dejan blanco y vuelven a mirar, y más o menos a los 2 segundos están viendo que la perfusión está normal. Si es más rápida que eso, ¿cierto? En el contexto de un paciente que tiene alteración de la apariencia, en el contexto de un paciente que tiene alteración de algunos otros signos, ¿cierto? Eso se llama una perfusión rápida, y eso es un signo que puede ser de choque por aceleración. O en el caso de las resistencias aumentadas, como ustedes ven en este niño, ustedes ya ven que a medida que pasa el tiempo, se demora más en llenar. Entre más demorado es, digamos, si tienes un niño que tiene 3 segundos, puede que sea un problema de perfusión, pero tienes que llenarte de razones y tener problemas de apariencia y estar seguro que hay otras cosas que te indican que la perfusión está normal. Pero si tienes un niño que tiene casi 10 segundos y sabes que no es por frialdad, no sé qué, pues casi estás seguro. Entonces, cuando está muy rápido que ni siquiera alcanzas a contar, o muy extremo, te da mejor sensibilidad a la prueba. Cuando está más cerca a los 2 segundos, a veces hay que llenarse de razones, pero la respuesta, digamos, concreta sería 2 segundos es el punto normal. Gracias, profe. Vale. Listo. Entonces, si ustedes eventualmente, vamos a hablar de los escenarios que podrían ver en estos pacientes mientras los están vigilando, ¿cierto? Entonces, estábamos viendo la circulación, ¿cierto? Y en la circulación vimos que el paciente tenía clínica de choque. Entonces, ¿qué toca hacer en un paciente con choque? Primero, estar seguro que la vía aérea estaba funcionando bien, que ya lo hicimos, ¿cierto? Vamos a tratar de aportarle oxígeno. Si no tenemos un pulsoxímetro, vamos a aportarlo al 100%, ¿cierto? Con un sistema de una máscara de no inhalación, una cánula de alto flujo, alguna cosa que dé mucho oxígeno. Si eventualmente tenemos un pulsoxímetro y está cogiendo bien y no tiene problemas, ya mejoró la perfusión, entonces vamos a ir a una meta que sea entre 92 y 96% de oxígeno, ¿cierto? Pero mientras no sepamos o tengamos dudas, va siempre al 100%, ¿listo? Acuérdense que el oxígeno es tóxico, entonces hay que tratar de evitar no usarlo en exceso, pero ante la duda es mejor pasarse que evitarlo, ¿listo? Vamos a buscar un acceso periférico rápido porque vamos a necesitar un acceso rápido a la circulación. Típicamente será una vena periférica, pero no recuerden también que si una vena periférica no se consigue de forma rápida, esto es una emergencia médica y es importante asegurar un acceso vascular. Dentro de los accesos vasculares de vía rápida, el que funciona mejor y el que deberían hacer de primera línea según las guías de reanimación son los accesos intraóseos. Hay que hacer algunos talleres para poder aprenderlo. Generalmente cuando hacen los cursos de reanimación se les explican estas cosas. Lo que la mayoría de la gente hará es expandir volumen. Entonces lo primero que van a intentar hacer es poner harto líquido para ver si el paciente responde al líquido. Esto tiene, digamos, algunas limitaciones. Cada vez queremos hacer menos bolos de líquidos, pero es una muy buena estrategia inicial. Solamente en el caso de que sea francamente hemorrágico y tienen glóbulos rojos a la mano, podrían poner glóbulos rojos de forma inicial. Siempre vigilando, ¿cierto? Esto es un líquido que ustedes van a poner no
ponga 20 por kilo y me voy a tomar tinto y vuelvo. No, esto lo está haciendo usted mientras usted sigue haciendo su examen físico, usted mismo va bajando el líquido y va verificando en todo momento que no haya un signo de que el líquido le está haciendo daño al paciente, en cuyo caso lo debería suspender de forma inmediata. Vamos a monitorizar oxigenación, frecuencia cardíaca, tensión arterial, gasto urinario y vamos a tomar rápidamente 2 electrolitos que son muy importantes en el manejo de la circulación, que son la glucosa y el calcio, ojalá iónico y a través de una muestra de gases. Y hoy en día estamos muy en pro y cada vez vamos a ir hacia ese punto y es, si el paciente tiene problemas de perfusión, pensemos rápidamente en iniciar un vasoactivo periférico, no necesitamos un acceso central para eso, y generalmente las opciones que más utilizamos son adrenalina o noradrenalina, entonces deben empezar a entrenarse en preparación de vasoactivos para reanimación, sobre todo estos dos, porque la tendencia mundial va a ser hacer menos agua y más vasoactivos nuevamente. ¿Listo? Y obviamente no olviden nunca que si pensaron en sepsis, ese paciente debe recibir antibióticos y ser cultivado en la primera hora, porque por cada hora que pasa el riesgo de muerte es mayor. Si lo estabilizaron y pasaron al siguiente punto, entonces ahí ya vamos a hablar de conciencia. En la conciencia básicamente nos ubicamos en escalas de valoración para detectar, digamos, el nivel de conciencia. La más sencilla de todas es la escala ABDI, que solamente divide en 4 estados de conciencia a los pacientes. La escala Glasgow, que es mucho más detallada, ¿cierto? Y la respuesta pupilar a la luz como un gran medidor de que haya un problema grande en el cerebro, si ven asimetrías pupilares o falta de reacción pupilar, porque es un signo inminente de que está pasando algo muy grave. La escala ADVI, que es esta que está aquí, es alerta, responde a la voz, responde al dolor o está definitivamente inconsciente. Esta tiene la ventaja de que se la pueden aprender de memoria, es fácil de usar, ¿cierto? La escala Glasgow también es interesante, pero no siempre se la saben bien, no siempre la utilizan bien, entonces es importante que tengan a la mano siempre una forma de poderla verificar, ¿cierto? No les dé pena sacar el celular para sacar la escala mientras se la aprenden. Es más grave que se inventen los números, entonces que empiecen a decir, no, ese tiene 10, ese tiene 12, y uno les pregunta por qué y no saben exactamente qué están haciendo. Entonces, si no la saben hacer, que es frecuente que inclusive pediatras graduados no la sepan hacer, sáquenla y la van haciendo uno a uno. Existen muchas aplicaciones, pueden tener la fotico, lo que quieran. ¿Listo? Luego pasarán a la exposición. En este caso, pues lo importante es retirarle bien la ropa, tener cuidado con los lactantes para que no vayan a entrar en hipotermia. Entonces ustedes pueden ir retirando la ropa de forma progresiva, le revisan bien la cabeza, le tapan la cabeza, le revisan bien el tórax, le tapan el tórax, le revisan bien las piernas, le tapan las piernas, ¿cierto? Tienen que evaluarlo de pies a cabeza, acuérdense de buscar todo tipo de lesiones internas y externas y no olviden nunca la espalda, entonces hay que mirarlo tanto anterior como posterior, ¿listo? Entonces esa es una parte muy importante de la evaluación y debe estar completa. En los bebés no olviden examinar los genitales, el ano, ¿cierto? A veces les da pena que porque hay mucha gente que no sé qué, nada de eso, ¿cierto? En reanimación es muy importante cubrir y hacer un examen físico muy minucioso para que no se van a pasar lesiones. El caso nuestro, en el caso 1, miremos qué pasó. Entonces ustedes fueron a ver la A y encontraron que el paciente tenía obstrucción nasal. Fueron a ver la B y la encontraron un poquito cianótica, entonces buscaron el pulso oxímetro y saturaba 70% al ambiente. Vieron en la B tirajes con una frecuencia respiratoria de 70 y auscultaron algo de roncos. Cuando revisaron la C, vieron que la frecuencia cardíaca estaba en 170, la presión arterial en 80 y 50 y perfundía bien, con pulsos fuertes y la perfusión estaba en 2 segundos. Y revisaron el ABC, el D, y vieron que el ABDI estaba en A y el Glasgow les daba 15/15, ¿cierto? Y la revisaron de pies a cabeza y no le encontraron ninguna lesión. Entonces, ¿qué hicieron? Pues para la A le mandaron a hacer un gran lavado nasal para lograr permeabilizar esa vía aérea. Para la B iniciaron una terapia de oxígeno que pudiera ser una cánula nasal o una cámara cefálica, lo que tuvieran disponible. Eventualmente vieron que la niña no le funcionaba muy bien, entonces decidieron pasarla a un sistema de ventilación no invasiva, entonces le pusieron una cánula de alto flujo para ayudarle a ventilar, ¿cierto? Y con eso solucionaron el problema de la niña, ¿cierto? No tuvieron que canalizarla, no tuvieron que ponerle, tomarle exámenes, nada, ¿cierto? Por ahora solamente estamos resolviendo ABCDE y estamos haciendo acciones para que mejore la enfermedad del paciente.
Todavía no tenemos ni idea ni qué tiene, o tenemos algunas sospechas de que tiene, pero no las hemos confirmado. Todavía esa parte no va. Miren que ya hemos ido actuando sobre las cosas que hemos ido encontrando y hemos estabilizado a nuestro paciente. ¿Listo? La siguiente forma de completar la historia clínica, pues puede ser una historia clínica completa, ¿cierto? Sin embargo, hay una estrategia que viene también de los grupos de reanimación, que es la estrategia SAMPLE, que es una estrategia para hacer un análisis de la vía aérea de forma corta y sencilla, ¿cierto? Para hacer una historia clínica muy dirigida a lo que está pasando en este momento para yo poder hacer algún cambio, si necesito hacer algún cambio en mi terapia inmediata, antes de poderme sentar con calma a hacer una historia clínica completa. Este sample, que hace parte de la evaluación secundaria, ¿cierto? Básicamente es la S de buscar signos y síntomas. Entonces le preguntan qué es lo que tiene, hace cuánto los tiene, ¿cierto? La A van a buscar alergias, si hay algún potencial medicamento que yo le pueda poner en esta niña que la pudiera poner peor, ¿cierto? Alguna historia de alergias, tratar de detallar bien la alergia, no preguntarle a qué es alérgica, o entonces la mamá le dice al salbutamol, y entonces ¿por qué le da alergia al salbutamol? Porque le da taquicardia, entonces dice, ah, no, eso no es una alergia, ¿sí? Entonces siempre, además de preguntar qué medicamento le produce alergia, pregunten cómo es la alergia, porque mucha gente a veces tiene ideas preconcebidas de lo que es una alergia. ¿Qué medicamentos recibe? Si está recibiendo algún medicamento, ¿tiene algún antecedente médico muy relevante o muy importante para esta historia que me cambie la historia clínica que estoy haciendo ahorita? ¿Cuándo fue la última vez que comió? Para en caso de que yo tenga que asegurar la vía aérea, sepa qué tipo de maniobras debo hacer. Y si hubo un evento desencadenante que cambió el curso clínico de la enfermedad. Si hay un momento en el cual, como contaba por ejemplo la mamá que vimos, sí que súbitamente hubiera cambiado algo. Entonces, en el caso nuestro, en el que estamos viendo, la mamá les cuenta que la bebé tenía rinorrea hialina, había hecho febrículas, tenía tos, no tenía ningún antecedente de alergias, no recibía solamente acetaminofén a dosis adecuadas en jarabe, en sus antecedentes no tiene ningún antecedente importante, tuvo un parto normal, la última vez que comió fue 4 horas antes, la última vez que le había acostado a dormir y le dio básicamente lactancia materna y ella les cuenta que el evento fue súbito y fue mientras dormía, ¿listo? Entonces ya con esta idea ustedes dicen, a mí me parece que esto de fondo parece ser una bronquiolitis y probablemente lo que sucedió es que hizo un evento súbito que llamamos hoy en día un BRUE, ¿listo? Que resolvió de forma espontánea. Entonces yo ya sé qué es, ya tengo un acceso en etiológico y empiezo a dirigir mi terapia. ¿Qué voy a hacer en el manejo? En el caso de la bronquiolitis y el BRUE, pues no tengo que hacer nada en especial, sigo vigilando a la niña y mirando cómo se comporta. Bueno, entonces espero que me hayan entendido más o menos cómo funciona la cosa. Vamos a hacer una revisión, vamos a hacer un segundo caso. La idea es que cada uno lo vaya haciendo y me van ayudando en la medida en que vayan interpretando. ¿Listo? Entonces, miren esta niña, ¿cierto? Esta es la niña de verdad, ¿cierto? Yo la veo que tiene la mirada perdida, trato de que ella diga algo y está muta, no habla, como que no se conecta, uno pareciera que mirar hacia el infinito, ¿cierto? Le van a ver la piel un poquito y la ven que está como moteada, que se ve como pálido de esos labios, ¿cierto? Pero no tiene cianosis y le levantan un poco la camisita y no le encuentran tirajes y no oyen ningún ruido anormal cuando ella respira. ¿Listo? Entonces, ¿qué consideran que tenemos en el triángulo de aproximación diagnóstica en esta niña? Doc, yo pensaría que la niña está inestable porque compromete la apariencia y como compromete la apariencia más la circulación, nos iríamos por un lado de choque. Perfecto, muy bien. Entonces tú dices, yo le veo cosas de apariencia y le veo cosas de circulación, no le veo cosas respiratorias. Para mí eso suena que es una paciente que está en choque. Y para mí choque es inestable. Me voy de una para la reanimación con esta peladita. Perfecto, muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el ABC secundario. Entonces ustedes ven que tiene la frecuencia respiratoria en 30, le ponen el pulsoxímetro y no marca nada, lo auscultan y no lo auscultan nada, la frecuencia cardíaca está en 180, la perfusión está en 5 segundos, los pulsos están débiles, no responde al llamado pero sí retira el dolor y no le encontraron ninguna lesión secundaria en el análisis. Entonces con estos hallazgos, ¿qué dirían del ABC de ella? Cualquier voluntario porque no estoy viendo. Entonces, de la A, ¿qué dirían? De la vía aérea. ¿Parece permeable o no?
Cualquiera. Mateo, escoge a alguien ahí, porfa. Pues yo voy a hablar, profe. Listo. Permeable, no me parece que es permeable. Cierto, ¿qué te hace pensar que es permeable? Probablemente esto, ¿cierto? La Es que auscultación. mantiene una auscultación, eso. Exacto, si uno oye que entra el aire bien, pues probablemente está bien. Obviamente me hubiera gustado mirar si alguien me dice cómo se ve la vía respiratoria y eso, pero con eso es suficiente. En la B, ¿qué ves? La B entonces está pendiente de la respiración, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos en la respiración? La ausculta normal, sí tiene un poquito la frecuencia respiratoria alta y tiene mala saturación, entonces uno podría decir que hay un problema de oxigenación, pero aquí en ninguna parte me dice que tenga dificultad para respirar, ni signos de dificultad para respiratoria, entonces yo diría que por ahora la respiración no está mal, pero como está respirando rápido y no satura, pues yo inmediatamente, a pesar de que no sea la causa directamente respiratoria, pensaría en ponerle oxígeno, ¿cierto? Ya cuando pasé a la C y veo que la perfusión está normal y los pulsos están débiles, pues claro, digo, esto es choque, entonces voy a empezar mi manejo de choque, ¿cierto? Veo que no responde al llamado y retira el dolor, este paciente está en choque, ¿cierto? No tiene lesiones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer probablemente, voy a ponerle oxígeno al 100%, voy a cogerle una buena avena, voy a empezarle a pasarle un bolo, voy a tomarle líquidos, ¿cierto? Voy a tomarle paraclínicos, sobre todo un calcio y una glucosa para ver que todo esté funcionando bien, le empiezo a pasar mi primer bolo de cristaloides, ¿cierto? Mientras voy averiguando. Paso a hacer el sample y en el sample me dicen que tiene 3 días de fiebre, que tiene dolor abdominal, que no tiene alergias, que tomó acetaminofén no más, que no tiene ningún antecedente, que la última vez que comió hace 6 horas y ella la trajo porque en las últimas 2 horas no la ve orinar y no responde órdenes. Entonces, con esto ustedes dicen, claro, esto es un choque y de hecho con esta fiebre y dolor abdominal a mí me preocupa que esto sea una sepsis, entonces este paciente voy a ponerle antibiótico, voy a llamar de pronto a los cirujanos a ver si esto es un abdomen agudo o la voy a auscultar más o le voy a examinar más en detalle el abdomen para ver qué tiene o si es solamente una cetoacidosis diabética o ya hay muchas opciones que podrían ser este paciente, ¿listo? Pero lo importante es que hayan llegado hasta esta aproximación haciendo lo que tienen que ir haciendo, no solamente haciendo exámenes o historias clínicas largas. ¿Listo? En conclusión, si el paciente está inconsciente, vamos a RCP y hacemos toda la estrategia del RCP. Si el paciente no está inconsciente, entonces hago un triángulo de aproximación diagnóstica. Con el triángulo de aproximación diagnóstica clasifico mi grado de estabilidad, clasifico si tiene un problema en cuál de los subsistemas es, ¿cierto? Paso a una ABCDE, donde ya además de ir preguntando, ir examinando, voy haciendo. Entonces en la A le permealizo la vía aérea, en la B le pongo oxígeno o soporte ventilatorio, en la C le pongo oxígeno, le pongo líquidos, le pongo vasoactivos, le pongo antibióticos, en la D reviso cómo está la escala de Glasgow, si está muy baja, probablemente tenga que asegurar la vía aérea, si no está tan baja, espero a ver si la reanimación de las otras 2 cosas, si solo tiene compromiso de la D, entonces empiezo a pensar en enfermedades del sistema nervioso central, en la EU busco que no tenga heridas, que no tenga manchas, que no tenga sangrados, por la estrategia sample busco un poco de qué se trata la historia sin hacer una profundización muy grande, orientada mucho a esta enfermedad en particular y puntual, ¿cierto? Y recuerden que casi siempre todas estas enfermedades son respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, entonces me enfoco en eso, nada de preguntarle si va al colegio o no va al colegio, nada de eso. En este momento estamos enfocados en reanimación. Y muy importante es preguntar y hacer, ¿cierto? Este es la única escenario en el que ustedes no tienen tiempo para sentarse a preguntar en detalle qué está pasando, sino en la medida en que van detectando cosas, van actuando, van detectando, van actuando, van viendo la respuesta a lo que están haciendo, y van haciendo ajustes, piden laboratorio si necesitan, ¿cierto? Pero todo orientado a ir haciendo historia clínica simultáneamente a cómo van manejando. ¿Listo? Eso era todo, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, quieren aclarar algún punto en particular. Ese es mi correo electrónico, me pueden escribir si quieren bibliografía, si tienen alguna pregunta y les da pena preguntar en público, como quieran, no hay ningún problema. ¿Listo? Pregunta. Profe, Dime, si quiere yo le escribo y nos puede regalar la bibliografía de pronto de este tema para poder estudiar o algo. Claro Para que sí, pasársela a todos mis compañeros que pues yo soy representante, entonces cualquier cosa.
Listo, Mateo. Entonces escríbeme y yo te mando eso, te puedo mandar esta presentación, te mando también la grabación, la podemos dejar colgada en el canal. Nosotros tenemos un canal de fisiología que está libre y están todos invitados. También les mando los detalles por el correo a Mateo para que puedan salir de todas estas dudas. Gracias, profe. Perfecto. Voy a dejar de grabar.